Yo no canto por cantar, se llama el nuevo documental de nuestra invitada, Ana Alom. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. ¿Qué tal, Antonella? ¿Qué tal? Muy Gracias. bienvenida a nuestra radio UNIAC y a nuestro Comunicarte para conversar respecto a este documental que nos presenta a Mauricia Saavedra, poeta, cantora campesina de la zona central, y conocemos a través de ella no solamente su propia historia, sino también la historia de otras cantoras campesinas, de cómo esta es una tradición que suele llevarse de abuelas a nietas, y también de cómo muchas de las canciones están hablando de una realidad que tiene poca representación en otros tipos de experiencias, ¿no? Y en otro tipo de expresiones culturales. Entonces, partir preguntándote, Ana, respecto a tu curiosidad, respecto a este mundo y cómo llegaste a Mauricia. De acuerdo. Bueno, yo estaba en una búsqueda interior, que era cómo retratar la fuerza de las mujeres cómo esa capacidad de salir de los naufragios profundos. Uh-huh. Y entonces hice como un casting, o sea, me metí observé distintas mujeres y bueno, me quedé con la Mauricia. Uh-huh. Y me quedé con la Mauricia, entre otras cosas, porque nosotros compartíamos una amiga común, o sea, que fue su pareja y que era amiga mía, uh-huh, Paola Parra, con quien yo compartía un proyecto de transformación social y personal. Entonces veía en Mauricia como permeó muchas cuestiones que nosotros habíamos trabajado en otro contexto, cómo eso permeó en Mauricia, que venía por otro lado de una fuente muy cristiana y que también estaba como imbuida por esta espiritualidad no violenta, digamos. Uh-huh. Y eso encontré muy interesante era muy fácil entrar en códigos conjuntos por esa influencia de mi amiga Paola. Uh-huh. Y ella me abrió muy rápidamente como su mundo y su confianza también. Y eso fue el primer paso en que hice un corto sobre ella, que fue como más bien un ¿Sobre retrato. Paola o sobre Mauricia? Sobre Mauricia. Ya. Pero de todas maneras, en realidad parece como en los dos casos un documental de 3 mujeres, porque la Paola que murió, uh-huh, está súper presente, súper presente. Uh-huh. Porque a la Mauricia en ese momento la pillé en el duelo de su pareja. Uh-huh. Y 3 años más tarde, esto empezó como en el 21, 22, me empezó a abrir el mundo de las cantoras. Entre otras cosas porque, bueno, yo iba a mateadas, como que, o sea, también este mundo me gustaba mucho porque yo tengo todo el mito de Violeta Parra y estuve viviendo mucho tiempo en Francia y como que la conexión con Chile era el canto de la Violeta Parra que yo cantaba antes acá. Entonces, bueno, como que era la curiosidad de cómo este mundo de la Violeta y de la Mauricia y de repente estar sumergida entre cantoras y cachar que era un lugar súper privilegiado. Uh-huh. Sí, ahora es interesante eso, porque pensar en la palabra privilegio, ¿no? Porque una de las cosas que quizás más conmueven del documental es como el cotidiano de estas mujeres, ¿no? Claro. Súper alejados de cualquier nivel de Star System, ¿cierto? O de los conciertos o de las presentaciones que uno podría pensar más, voy a usarla muy entre comillas profesionales, porque hay una cosa que tiene que ver con lo comunitario, en el trabajo que ellas hacen y en la manera en que presentan y comparten. Ella habla de las fiestas, ¿cierto? De las mateadas, de los encuentros, y eso hace que su manera de cantar y de presentar su arte sea tan común para ellas como darle comer a las gallinas, ¿cierto? Como regar sus plantitas, etcétera. Hablemos de ese mundo. Es que eso es la cantora campesina. Uh-huh. El Star System son las folclóricas. Uh-huh. Y de hecho hay tensiones entre ambas, porque las folclóricas agarran las letras y las canciones de las cantoras campesinas y las hacen suyas. Entonces ha habido como roce histórico. La cantora campesina es eso. Es la que se mantiene en su vida cotidiana como campesina. Bueno, pueden ser profesoras rurales. Amalia y Mauricia, de hecho, son profesoras en pequeñas escuelas rurales. La Doralisa vive de sus tostillas de rescoldo. Uh-huh. La Francisca está estudiando. Pero eso define, la cantora campesina canta por un sentir y no, uh-huh, canta por un lucir. Uh-huh. Que es el rockstar system, digamos. Claro. Y ese sentir está muy ligado a la tierra, pero también está muy ligado a una experiencia. En muchos casos ellas
ellas hablan, no solo Mauricia también, pero no solamente ella, de situaciones difíciles familiares, ¿cierto? De abusos, de pobreza, de también en muchos casos la misma Mauricia, ¿no? Del reniegue que sus abuelas o sus mamás hacen respecto a que ellas también canten. Hablemos de esa experiencia femenina que aparece en sus letras que, insisto, a mí yo creo que lo que más me llamó la atención que no se escucha en otras partes, ¿no? Es muy personal lo que ellas comparten. Bueno, igual es un sesgo del documental. Ya. Porque en el canto, por un sentir, en realidad tú también sientes penas, alegría, no sé, regocijo, picardía. Es muy amplio la gama del canto campesino. Pero tomé ese sesgo porque la verdad es que me impresionó mucho el nivel de violencia que hay en el campo hoy, siglo XXI. O sea, era como estar en 1940 de repente. O sea, y hasta el día de hoy, porque en algunos comentarios de proyecciones, profesoras rurales dijeron que hoy, o sea, 2025, llegan padres violadores a buscar a sus hijas al colegio. Y todo el mundo sabe y nadie puede hacer nada porque la familia no lo está denunciando, etcétera, etcétera. O sea, realmente hay un problema. Entonces, bueno, tomé ese sesgo justamente para mostrarlo y porque la intimidad del canto frente al dolor me pareció súper importante, porque en realidad es la forma en que se sanan y siguen adelante. Porque tienen que mantenerse, o sea, en general es la mujer la que apechuga con la familia, tejen los vínculos, hacen comunidad y el canto ahí es fundamental. Y sostiene el campo también. Y sostiene el campo. Entonces el canto es la que la sana. Y además quizás también en esa complicidad en el canto, porque lo que nosotros vemos en el documental es muchos de estos diálogos, ¿no? Como que Mauricia nos abre a nosotros espectadores y a ti, por supuesto, a través tuyo, su vida, su historia, ¿cierto? Como ella empieza a cantar, la vemos cantando mucho a lo largo del documental, pero además ella va a visitar a otras cantores, muchas de ellas, la mayoría mayores que ella, hay una que es su alumna, pero la mayoría son mayores y le cantan, le cuentan cosas. Háblanos respecto a esos momentos de filmación que me imagino que fueron de mucha empatía, de mucha intimidad entre estas mujeres. Sí. Se producía muy rápidamente. Yo creo que ahí la gestora de esto es Mauricia, que lograba generar mucha confianza rápidamente, porque con varias cantoras ella las conocía de antes, pero también había cantoras que no conocía tanto. Entonces ella es un elemento esencial. Pero te iba a decir... el vínculo entre estas mujeres, esa sororidad que vemos en el documental. Sí, bueno, yo creo que ese es un aporte tecnológico, porque antes se hacían mateadas, 2 veces al año y había que hacer señales de humo para decirle a la que estaba a 4 horas de auto de que se iban a juntar, no sé, en Linares, en Talca, en Hierbas Buenas. En cambio ahora todos tienen WhatsApp y tienen celular y tienen WhatsApp. Entonces, aunque estén en lugares en que llega muy poco internet, en algún momento el WhatsApp te conecta. Así que están mucho más conectadas. Ahí la tecnología opera a favor, ¿cierto? Y entonces, bueno, se juntan regularmente, cada 2 meses, o sea, cualquier ocasión es una fiesta para poder compartir. Ahora, claro, y me imagino que en esos momentos hay este encuentro, esta red en que involucra a los públicos, ¿no? Y a quienes participan, pero en el documental vemos estos momentos de intimidad, donde, por ejemplo, una le cuenta a otra una experiencia de violación y le dice, te la cuento a ti con mucho cariño, y yo pensaba, pero nos la está contando a todos nosotros también, ¿no? Entonces, yo creo que esa rol que tiene Mauricia como puente. Como catalizador. Claro, sí, para poder acceder a estas mujeres. Y quería preguntarte por la reacción que Mauricia y el resto de las mujeres han tenido respecto al retrato que hiciste de ellas. Bueno, están súper empoderadas. Bueno, de hecho, esa situación que tú describes fue tan chocante porque nos empezó a hablar a los 5 minutos. Y fue tan chocante para mí, para la Mauricia, que le volvimos a preguntar, esto es un documental. Esto va a salir, claro. Esto va a salir, va a ser público. ¿Estás seguro que lo quieres contar como lo contaste? Pues lo podemos volver a grabar en otra forma. No, dijo, sí, eso lo tengo claro. Entonces también yo creo que había una necesidad como de sacar la cosa afuera y hacerlo público y que se sepa para todos los lados. Y también para la Mauricia. O sea, lo que ella decía en un foro que tuvimos en Curicó. Bueno, terminó, la sala estaba llena, quedó gente fuera, pero eran todos conocidos.
y ella se quedó así como un minuto como en shock, porque esa situación, porque venir a Santiago ya nadie la conoce, claro, pero estar entre su gente y revelar todo lo que dice en el documental fue fuerte, y también para las otras dos cantoras que estaban. Pero la verdad es que se han empoderado y están muy empoderadas. Yo las veo en los foros, cómo participan, me encanta. O sea, hay un cambio tremendo. Un cambio, bueno, lo hemos tenido todas, yo también. Sí. Yo también. Bueno, y contarles entonces que estos foros que partieron el 2 de este mes, porque ese día se estrenó Yo no canto por cantar, van a continuar sucediéndose porque este documental se está mostrando dentro del programa Miradoc, que tiene varias gracias. Una de las gracias es que lleva esta selección de documentales uno por mes a distintos lugares del mundo, del mundo también después. Les gustaría. No, pero igual tienen plataformas, así que pueden mirar. Pero por lo menos de Chile, de Arica a Punta Arenas, y además con conversatorios. Entonces la película, usted no solamente, si no está escuchando en Iquique, o en Valdivia, o en Coyhaique, o en Puerto Natales, va a poder ver la película, sino también va a poder conversar con sus protagonistas. Y de hecho me contaba Ana que este viernes va a estar Mauricia en el CCC. Sí, que es calle Raulí, sí. Ahí en Barrio Yungay, para que puedan ver esta película. Toda la información está en miradoc.cl. Y para terminar, Ana, quería preguntarte por lo que has aprendido hasta ahora, ¿no? No solamente en el ejercicio de estar con ellas, de filmar y luego montar la película, porque como tú dices es un proceso de varios años, sino ahora en el proceso de mostrar la película y compartirla con el público, y de escuchar a Mauricia y a sus compañeras hablar de su trabajo y también de lo que tú filmaste. ¿Qué has aprendido? Escuchando al público, o sea, aparecen, bueno, yo estaba consciente de 3 capas o 4 capas que había ido poniendo, ¿no? Que es el rescate del canto campesino, que es la violencia a las mujeres campesinas, y también que es esta capacidad de no ponerse como víctima, sino que salir de ese lado y en realidad conectarse con una fuerza mayor que lo que te pasó, y con eso avanzar, reconciliarse, tejer vínculos con otra mujer, etcétera. Pero también, o sea, en el público es muy interesante porque no solamente captan esas capas, cierto, captan una, o sea, según los intereses, van captando. Por supuesto, la gente que tiene abuela cantora, llegan a llorar en los testimonios, súper emotivos, porque es como retrotraerlas a esta figura esencial. Es súper curioso porque todas las cantoras campesinas eran figuras tremendas, como mujeres muy de avanzada, muy de avanzada. No, tenían voz, para empezar. Tenían voz. Después, bueno, también por supuesto la voz feminista que reconoce como o sea, porque se habla de esta violencia en el campo, pero en el fondo mi voz en realidad está diciendo esta violencia también se encuentra en las ciudades. Y si lo ampliamos más, en realidad la violencia está hoy más que nunca en todo el mundo. O sea, es interesante pensar en cómo abordar la violencia desde otro lado. Y esa es una pregunta que yo me hago. Pero que además está muy ligado a... como que siento que se ha perdido la conexión con un lugar sagrado o femenino, que yo llamaría, que ya no es de género, sino que es como que ¿dónde está la protección de la vida? ¿Dónde está no sé, nos tuvimos miles de años cuidando la fecundidad, o sea, dependíamos de un bienestar común. Entonces, ¿cómo se ha llegado a este extremo en que nos podemos tirar petardos y destruirnos mutuamente? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese proceso de estos sagrados femeninos? ¿Dónde quedó? ¿Dónde se rompió? Y esa es la reflexión más profunda que me estoy haciendo, y de hecho es el pie inicial para otra película. Bueno, vamos a estar atentos entonces, Ana, a lo que vas a estar haciendo después. Por ahora les dejamos la invitación a que visiten miradoc.cl o que vayan a su Instagram también, ahí en Miradoc, y pueden enterarse de cada uno de las funciones que va a tener esta película de Arica a Punta Arenas, literalmente. Película que fue destacada en el Festival Inédit, en el Festival FemCine, en el Festival FESICH, nuestros amigos de Quilpué, y por supuesto le deseamos que siga teniendo excelentes encuentros con la audiencia. Muchas gracias, Ana, por venir.
Muchas gracias a UNIAC, gracias a ti Antonella y gracias a Miradoc. La verdad es que también quiero agradecerles a ellos todo el trabajo que se han mandado. Es increíble. Sí, son unos fabulosos. Bueno, nosotros tenemos que ir a la música y a la pausa vamos a seguir hablando de música, pero también de teatro, a propósito de la nueva puesta en escena de Bodas de Sangre. ¿Está bien? Sí.